El Balonazo. Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo programa del Balonazo. Nosotros hoy contamos con la presencia de José Bermejo, una de las voces más reconocibles del fútbol madrileño, que aunque muchas veces no se le vea su cara, es el que le pone la ilusión y hace vibrar a Butarque, el estadio del Club Deportivo Leganés. Bienvenido, José, y gracias por darnos esta oportunidad. Hola a todos, muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer. Bueno, pues para empezar esta entrevista, tú que ya llevas años poniendo voz a Butarque como speaker, ¿recuerdas el primer partido que hiciste de speaker? Sí, yo entré en el año 2009 a hacer de speaker en el Leganés. Me llamó por aquel entonces director de comunicación, Daniel Abanda, y el primer partido, pues yo en principio iba a ir solo como ayudante, porque la persona que hacía esta tarea se iba a jubilar. Entonces me dijeron, tú en este primer partido de liga vas, ves cómo lo haces, te dan unas nociones y ya al siguiente empiezas tú. Entonces bueno, yo fui con toda mi mente abierta para aprender, y resulta que el hombre, pues ya estando allí, me dijo, no, tú ya lo haces tú todo hoy, tira, y yo si hay algo te ayudo. O sea que ibas a hacer experiencia, pero al final empezaste de retiro. Sí, y además fue un partido con goles, porque fue un 4-1 al Racing B, al Racing Santander B, en Butarque, en la primera jornada de esa liga 2009-2010. Pues mira, por todo lo alto. ¿Sientes algún tipo de presión al presentar a los jugadores ante tanta gente? Sí, la verdad es que impone un poco. Prefiero no pensarlo, porque muchas veces cuando lo piensas es peor, pero sí que sobre todo ahora, por suerte, llevamos ya muchos años en primera y segunda división y va mucha gente al estadio, y quieras que no, aunque siempre impone un poco, te acostumbras, pero sobre todo los primeros partidos en primera división, claro, tanta gente alrededor, era como, además tantas cámaras, tanta atención de los medios, como me equivoque salgo en todos los programas como meme, pero sí, la verdad es que impone. Y algo que yo me he dado cuenta cuando voy a los partidos es al local se le anima más que al visitante, ¿no? Sí. Es como algo psicológico, algo que intentáis hacerlos todos, vamos. Sí, al final es como una ley no escrita, ¿no? Tú al final te debes de casa, al tuyo, y siempre pues tienes que poner un poco más de énfasis a lo tuyo. Al final el visitante, un tono correcto, siempre también con respeto a la afición visitante, a los jugadores, pero un tono más neutro. ¿Improvisas todo o tienes algún guión escrito? A mí me gusta siempre llevar todo escrito, porque es verdad que a veces hay que improvisar, pero yo prefiero cuanto más seguro llevarlo todo y más guionizado, mejor. De hecho, durante la semana tenemos varias reuniones entre todo el equipo de comunicación, en este caso también de patrocinio, porque muchas veces no es solo anunciar las alineaciones o los cambios, sino que hay en los descansos cada vez más, y en todos los campos hay activaciones de patrocinio, cosas que hay que contar. Entonces tratamos de llevar toda la escaleta lo más completa posible, para que si hay que improvisar sea lo menos posible. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante que has vivido tú? Pues, a ver, te diría varios, porque por ejemplo el último ascenso en la primera división en casa fue inolvidable, pero yo hay uno que me guardo con mucho cariño, que es el primer gol que marcó el Lega en Butarque en primera división, que fue contra el Barcelona. Es verdad que no valió para mucho porque íbamos ya 0-5, entonces fue en el 1-5. Pero ostras, el decir, joder, he cantado un gol aquí en Butarque contra el Barça. Habían pasado ya 7-8 años desde que yo llevaba de speaker, y decir, pues si yo esto lo pienso hace estos años, no lo hubieran imaginado. Entonces fue un momento que fue muy guay. Pues qué guay, la verdad. ¿Alguna vez te has quedado sin voz en algún partido de gritar tanto? En un partido no, pero es verdad que en la celebración del ascenso de hace un par de años, después del partido contra el Elche, no en el partido en sí, después teníamos preparado también todo guionizado, como te contaba antes, todo lo que iba a pasar después en caso de que saliera bien la cosa y ascendiéramos. Claro. Y ahí una de las partes de esa celebración era ir nombrando a los jugadores uno por uno, y que fueran saliendo, aplaudiendo y posando, para que luego posaran para la foto que quedara para la historia. Y joder, después de toda la emoción del partido y de cantar los goles con tanta emoción y gritar yo con mis compañeros de alegría, hubo un momento que cuando iba por el
5 o 6 dije, voy a regular un poco porque veo que al 25 no llego. Pero bueno, llegué. Bueno, entonces mejor, supongo. Sí. Antes has dicho que era como tu equipo. ¿Cómo lo sientes tú a nivel personal el Leganés? Bueno, pues a ver, yo al final, ahora mismo soy de los empleados más antiguos del Leganés, de los que más años lleva. Tuve la suerte de entrar como os he dicho antes, en el 2009 y he vivido toda la evolución del club desde que estaba en segunda B y al campo no iban ni 1000 espectadores hasta estos años de primera división que han sido lo más grande. Entonces, y antes de esto, yo era socio del Leganés, o sea, yo empecé siendo socio a vuestra edad, a los 15, no recuerdo exactamente, con otro compañero de clase que me enganchó y yo iba a la grada todos los domingos. Y luego, verdad que tuve una época en la que lo tuve que dejar por no poder compatibilizarlo con estudios, clases y demás, pero yo era aficionado y socio antes que trabajador. Entonces, eso hace que lo vivan más todo lo que pasa. Eso puede ser bueno y malo a la vez, porque es como que lo bueno lo disfrutas mucho, pero lo malo también te lo llevas mucho y lo sientes más que alguien que quizás no tiene ese vínculo con el club. Pero la verdad que es poder trabajar en algo de lo que es tu pasión o lo que te gusta, la verdad que es... ¿Tú notas diferencia? O sea, obviamente se nota diferencia porque entre ascensos y descensos hay mucha diferencia, pero ¿qué notas tú si lográis la permanencia, por ejemplo, o descendéis? O descendemos. O descendéis o ascendéis, porque obviamente ascender, como dices tú antes... Sí, eso es una sensación brutal, la verdad. Es como que además una liga tan larga, tantos meses, que cuando acaba y lo logras, es como, wow, se ha hecho realidad. A ver, depende de cada temporada. Cada temporada final es distinta. Te puedo hablar, por ejemplo, que este año, pues claro, la temporada pasada al final acabó en decepción, a pesar de que el equipo lo peleó hasta el final y el último día incluso fue bonito, porque aunque se ganó el partido y que acabas descendiendo, pues todo el mundo reconoció el trabajo del equipo y que al final, pues bueno, se había quedado a punto de lograr la permanencia. Esta temporada pues es un poco más difícil porque al final bajas de primera, el objetivo es volver a estar arriba y no se están dando las cosas, entonces pues es verdad que sientes un poco esa decepción de la gente, incluso, a ver, nosotros mismos trabajadores, llega el partido siguiente y ves que sí, es parte importante y tal, pero ves que no va a valer para llegar, entonces bueno, al final cada temporada es distinta y tiene sus características, al final tiene que adaptar. ¿Cómo ha cambiado el club desde que empezaste hasta el día de hoy? Mucho, ha cambiado mucho, pero mucho, te digo, desde instalaciones, gente, oficinas, gradas. Yo cuando entré, pues era 2009, éramos muy poquitos trabajadores, de hecho, Dani, que era el director de comunicación por aquel entonces, inició el proyecto de comunicación del club de cero, no había un director de comunicación, no había una estrategia a seguir en la ciudad o con los medios de comunicación. Entonces, con la ayuda de mi compañero Víctor Marín, que hoy es el director de comunicación, que sigue también en el club, y Dani, pues entre los tres empezamos a generar un poco contenido, a intentar acercar el club a la ciudad, a llevar a los chicos a los jugadores al colegio, a los colegios de Leganés, a que el Lega se conociera un poco más en la ciudad, porque es verdad que el equipo estaba en segunda B, no iban pues eso, ni 1000 personas al campo, irían 800, 700 espectadores cada partido, y el Lega estaba ahí como, bueno, pues algo al que nadie le hace mucho caso, ¿no? Y a nivel de estadio, pues también, el estadio sí seguía siendo Butarque por aquel entonces, pero es un Butarque muy diferente a lo que es ahora. Había muy poquitas instalaciones, teníamos que trabajar pues prácticamente no había wifi, para que tengáis una idea, o sea, eran unas condiciones muy diferentes a lo que hay ahora, que por suerte ha crecido todo y hay muchísima más gente a nuestro alrededor y gente ayudándonos a trabajar, porque es verdad que también era difícil en un departamento de comunicación, aunque fuera de 3 personas, organizar y llegar a todo. Y eso nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando ascendimos a Primera División, que no llegabas a todo, porque además tuvimos la suerte o la desgracia de que los 2 primeros partidos que teníamos que organizar en casa en Primera División eran contra Atlético de Madrid y luego contra Barcelona. Entonces se nos vino todo de golpe encima y ahí te das cuenta de decir, madre mía, lo que estamos haciendo hasta ahora no nos da. Entonces, bueno, pues por suerte el club también ha evolucionado mucho en ese sentido y bueno, lo que hablábamos también al principio,
tener a 700 800 espectadores, ahora tener partidos con 12.000, pues era impensable en aquel entonces. Bueno, antes has dicho que tú eras un aficionado, pero ahora que trabajas en el cuerpo técnico, cada derrota, ¿sufres más que siendo un aficionado normal? ¿Te da un poco más de sentimiento a ti? O... Al final, sí, lo piensas así también porque además mis compañeros me hace gracia también eso porque al final es verdad que hay muchos compañeros que ahora son del Lega porque trabajas y le coges cariño y demás, pero al final no lo has vivido desde pequeño o tienes ese sentimiento, entonces bueno, lo viven de forma distinta y yo al final soy una persona que cuando el Lega pierde porque me enfado, me cabreo y no me gusta que me hagan bromas como ese mismo día o al día siguiente, pues es verdad que estoy cabreado y la gente pues ya sabe que bueno, el lunes no me pueden tampoco vacilar mucho porque... Claro. Entonces bueno, sí, lo vives. Y también porque yo vivo en Leganés, entonces al final pues, cuando pierdes el equipo pues te cruzas con los vecinos por la escalera, joder, Lega, vaya tela, vaya... Y al final es difícil desconectar del Lega 24/7 al vivir en Leganés y al trabajar en el Lega. Entonces, lo que te he dicho antes, cuando va bien, pues lo vives más y cuando va mal, pues también por desgracia lo vives más. Ya, bueno. ¿Cómo acabaste dedicándote a algo tan específico como ser speaker dentro de todo lo que engloba la comunicación? Sí, pues lo que os comentaba un poco al principio. Yo acabé la carrera de periodismo en este caso y bueno, pues yo siempre me había gustado, mi pensamiento era trabajar en una radio, en un periódico. Pero bueno, al poco de acabar la carrera recibí la llamada de Daniel Abanga, que era el director de comunicación que recién se había incorporado al club y nada, me propuso pues en primer lugar entrar a formar parte del departamento de comunicación del club, ya sea en ese momento pues redactar noticias y tener la web un poco del club un poco activa, porque como os digo no había prácticamente nada. Y aparte, pues esta circunstancia que se dio, que os he contado también antes, de el puesto vacante de que se iba a quedar y que desde el primer día me encasquetaron, como quien dice. Entonces, bueno, pues lo hice ese primer día, se ve que a la gente pues, le gustó, porque nadie me ha dicho nada desde entonces. Y bueno, es verdad que yo también he intentado también evolucionar un poco, porque al final la gente puede pensar que es simplemente ponerte ahí y decir nombres, pero es verdad que las cosas van cambiando, van evolucionando y como te digo, ahora por ejemplo también pues nos exigen mucho la parte de actos prepartido, activaciones en el descanso, concursos de los patrocinadores, hay más que lo que es un simple partido, entonces también esto te tienes que ir adaptando y bueno, bien, te digo que hasta hoy... Bueno, tú que, como dices, bueno, nos has contado que tienes mucha experiencia, ¿cuál es la situación que más te cuesta narrar en un partido? Si algún incidente que pase o algo así. Bueno, por suerte, joder, venimos ahora de un partido en Gijón que ha habido una circunstancia pues trágica, que ha fallecido un aficionado al poco de empezar el partido, minuto 3. Por suerte en Butarque, toco madera, no hemos tenido circunstancias así de graves, sí que hemos tenido algún incidente médico. Sí, el año pasado sí, dio un paro cardíaco. Sí. Bueno, por suerte acabó bien. ¿Ves? Ese es uno de los puntos que ahora me preguntabas antes de improvisar. Ahí es verdad que... Mira, eso no lo tienes escrito. Es verdad que nosotros tenemos, incluso la Liga, nos envía mensajes de diversos protocolos, pues ya sea de casos de racismo, de casos de emergencia médica, de casos de evacuación en la grada. Todo esto sí que tenemos guionizado mensajes que se tienen que emitir en caso de que pasen, pero claro, no sabes si van a pasar o no. Tienes ahí por si acaso. Claro. Entonces, bueno, por suerte eso no lo he tenido yo que vivir, que la verdad que joder, te pones en la piel del colega del Sporting el otro día y tuvo que pasar un mal trago también, porque muchas veces ahí, incluso nosotros mismos el otro día decíamos, joder, es que no dicen nada, no informan, pero claro, es que al final estás muy limitado a poder decir, porque realmente tú ahí tampoco sabes muy bien lo que está pasando. Te dicen que hay una emergencia médica y que se para el partido y es lo que tienes que decir. No puedes... El shock y todo no... Claro, tampoco puedes entrar en mucho más detalles. Tú tienes que ser el primero que tienes que mantener la calma para que la gente mantenga la calma. O sea, estás a cargo de unas 10 sí, personas. Bueno, por suerte no me ha tocado vivir una situación de esas. Bueno, situaciones difíciles. Bueno, en los partidos hay una cosa que a mí me agobia un poco,
y son los cambios múltiples, que, que es un momento un poco estresante, porque además parece que se ponen de acuerdo en el minuto 60 los dos entrenadores muchas veces en hacer voy a hacer 3 cambios y otros 3, otros 2, entonces se juntan 5 tíos que van a salir y claro, hasta el momento en el que cuando te empiezas a sacar el cartelón no sabes quién se va, en ese caso de qué equipo es, entonces es como, ese momento me estresa un poco, cuando veo que va a haber triple cambio ahí me estresa un poco, pero bueno, se sale. Bueno. ¿Y alguna situación extraña o así extravagante que digas tú de haber narrado alguna vez? Me acuerdo un partido, en este caso no era del Lega, era un partido que se jugó en Butarque de la selección femenina de fútbol contra Polonia, creo que era un partido amistoso de clasificación para una Eurocopa Mundial, en este caso con las jugadoras españolas muy bien, pero yo creo que sí hacía que peor lo he pasado con los nombres de las jugadoras de Polonia. Había muchas consonantes, muchas S y muchas Z y muchas Cs y era complicado de narrar y de hecho me acuerdo que nos cambiaron el modelo de hoja. Nosotros siempre la hoja de partido de la liga va ordenada por dorsal, del 1 al 25, titulares y suplentes. Ese día la hoja era distinta, encima estaban mezcladas, o sea, venía, en vez de titulares y suplentes, venía la hoja del 1 al 25, sin especificar quién jugaba y quién no. Entonces hubo un momento que no sabíamos quién era, un cambio múltiple, con apellido imposible de pronunciar, hubo un momento que me perdí y la gente miraba así para arriba y decía, ¿qué dices esto? Era un día que bueno, normal, sí. Pero bueno, aparte de eso, bueno, no suele salirse mucho del guión las cosas que pasan en un partido. Sí me acuerdo también que en un partido contra el Atlético de Madrid canté un gol de un jugador nuestro que no era. O sea, marcó Guido Carrillo, pero fue una jugada en la que remató Rodri Tarín, no sé si fue un córner o una falta lateral, remató al larguero y Carrillo la rechazó justo en la línea y la metió para adentro. Entonces, pues bueno, también ahí en ese momento nosotros como speakers podemos ver la repetición, pero claro, la repetición, cuando lo veis en la tele, la repetición tarda un poquito primero te ponen la celebración y luego ya las repeticiones y hasta ver quién ha marcado. Entonces tú en ese momento te la tienes que jugar. Entonces yo desde mi posición dije, yo creo que ha sido gol de Tarín de primera y que Carrillo ya estaba dentro. Entonces ganó Rodri Tarín, la gente cantó gol de Rodri Tarín y luego al rato que ha sido Carrillo. Bueno, a ver, somos humanos y obviamente nos equivocamos. Sí, yo luego le pedí perdón a Guido, le dije, perdona que te haya quitado un gol, el árbitro te lo va a dar a ti, así que tranquilo. Sí, yo tranquilo en el acta, sale que va a marcar otro. Eso es. Y bueno, ya como última pregunta para cerrar esta entrevista, ¿algún consejo que le darías a un niño pequeño que le apetezca dedicarse a esto? En este caso a ser speaker, comunicación, englobar, algo así. Bueno, comunicación, yo creo que vosotros que estáis estudiando comunicación también sabéis que es algo que os gusta desde pequeños, es algo que es muy vocacional también y que si os gusta, pues ir a por ello, porque además hoy en día hay un montón de cosas que se pueden hacer a nivel de comunicación, es una evolución constante y de aquí a que ojalá acabéis la carrera seguro que han salido un montón de historias más y bueno, pues nada, que vayáis a por ello. Y en cuanto a speaker, pues es una profesión o una labor muy guay si os gusta el deporte, el fútbol, el baloncesto en este caso, que también creo que es bastante más difícil que en el fútbol porque hay muchas más cosas que contar. Nada, pues que al final vayáis a por ello, que si tenéis esa ilusión vayáis a por ella y ya está, que luego la vida te va poniendo en el camino oportunidades y que si las coges, pues oye, hay que aprovecharlas. Bueno, pues muchísimas gracias por vernos, ha sido un placer enorme tener aquí a José Bermejo hoy en el Balonazo. Si os ha gustado, seguidnos a Pesistas Journal en YouTube. Muchas gracias, José. Gracias a vosotros.